¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, esperando que ustedes se encuentren muy bien y listos pues para esta clase. Bien, el tema que hemos considerado, vamos a continuar con el área de geometría, congruencia de triángulos y los criterios de congruencia. Quizá alguna vez usted ha escuchado esta palabrita, la palabra congruencia, pues vamos a entender que la palabra congruencia tiene que ver con dos figuras que siempre son las mismas. ¿Sí? Dos figuras que siempre son las mismas. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así que son dos? Es que estas dos figuras las podemos mover de modo que una coincida con la otra, ¿no? De modo que una coincida con la otra. Es decir, profesor, que si yo roto una figura, la vamos a rotar y siempre me va a dar la misma figura. Por ejemplo, yo tengo dos círculos de igual radio, entonces son congruentes, así como también un par de cuadrados de igual tamaño. Entonces hablamos de figuras del mismo tamaño. En términos, para que ustedes puedan entendernos, dos figuras congruentes, en este caso dos triángulos, serán congruentes cuando son del mismo tamaño. Si por ejemplo aquí yo tengo dos círculos del mismo tamaño, dos circunferencias del mismo tamaño, dos cuadrados del mismo tamaño. Estamos hablando de figuras congruentes. De la misma manera, si usted recuerda en el tema de segmentos, cuando hablamos de segmentos con la misma longitud, dos segmentos de la misma longitud siempre son congruentes. Quiere decir que siempre son del mismo tamaño. Tienen las mismas medidas. ¿Cómo se representa la palabra congruencia? Con este símbolo que está aquí. AB, el segmento AB, es congruente al segmento PQ. Eso me indica que las medidas son iguales. AB, lo que mide AB va a ser lo mismo que mide PQ. Entonces aquí yo tengo esta circunferencia que es congruente a la otra circunferencia. Lo mismo con este cuadrado. Son dos cuadrados congruentes. Muy bien. Cuando hablamos de ángulos, igual, dos ángulos son congruentes cuando tienen las mismas medidas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo el ángulo AOB. La medida del ángulo AOB con la medida del ángulo PQR, AOB, la medida de este ángulo con la medida de PQR son iguales, entonces decimos que esos ángulos son congruentes. Estamos frente a ángulo congruente. Bien, entonces hasta ahí, repito, dos figuras, sean circunferencias, segmentos, triángulos, cuadrados, ángulos, son congruentes cuando tienen la misma medida, son del mismo tamaño, ¿ok? Eso no te olvides, figuras congruentes del mismo tamaño. Cuando hablamos de triángulos, dos triángulos serán congruentes si sus 6 elementos del primer triángulo tienen una relación de congruencia, es decir, son de la misma medida que los otros elementos del segundo triángulo. ¿Quiénes son esos 6 elementos? Los lados y los ángulos, porque hay 3 lados y 3 ángulos. Por eso hablamos de 6 elementos. Vamos por aquí. Entonces, si yo tengo el lado AB con PQ, BC con QR y CA con PR, estamos hablando de la figura anterior, ¿no? Por ejemplo, en esta figura anterior yo tengo AB con ¿quién? Con PQ, ¿no? BC con ¿quién? Con QR y CA con PR o AC con PR. Entonces, si son congruentes, son de la misma medida. Entonces, los ángulos BAC con QPR, no, acá está, en la parte de abajo yo tengo todos los ángulos congruentes, ¿no? Estos ángulos son congruentes, quieren decir de la misma medida. Entonces, si yo observo que los lados y los ángulos tienen la misma medida, ¿qué puedo decir? Que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. Entonces, si tienen la misma medida de los lados y tienen la misma medida de los ángulos, pues estamos hablando de triángulos del mismo tamaño, es decir, triángulos congruentes, ¿ok? Para nuestro caso, vamos a usar algunos criterios de congruencia. ¿Cuáles son esos criterios de congruencia para saber si dos triángulos son iguales? ¿Cómo me doy cuenta? Pues vamos a establecer 3 criterios. El primer criterio se llama ángulo, lado, ángulo, o el criterio ALA. Ángulo, lado, ángulo. ¿Cómo así, profesor? Mira, yo aquí tengo el triángulo ABC. ¿Sí? Yo tengo el triángulo ABC. En el triángulo ABC tengo el ángulo A, que es alfa, y acá el ángulo
P, que es alfa, el ángulo B, que es beta, y acá el ángulo Q, que es beta. Entonces, estoy observando que hasta ahí tengo dos ángulos iguales. Pero también observo que el lado AB mide M. Y el lado PQ también mide M. Entonces, si tú observas en ese orden, ángulo alfa, lado M, ángulo beta. Ángulo alfa, lado M, ángulo beta. Estamos frente a este criterio. Ángulo, lado, ángulo. En ese orden consecutivo. Ángulo, lado, ángulo. Para el triángulo ABC como para el triángulo PQR. Si yo observo esto, entonces puedo decir que los dos triángulos son del mismo tamaño. Son triángulos congruentes, ¿no? Triángulos congruentes. También está el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Cómo es este criterio? Pues tengo el lado M, AB que mide M, y el lado AC que mide N. Entre los dos lados hay un ángulo alfa, ¿no? Porque así está el orden. Lado, ángulo, lado. Lado AB, ángulo alfa y lado AC. Este triángulo ABC es congruente con PQR. Vamos a ver. Tengo PQ que es M, alfa, y PR que es N, ¿no? Se cumple esa relación. Lado, ángulo alfa, lado. Entonces, como los dos tienen esa misma relación, entonces hablamos de triángulos del mismo tamaño. Triángulos congruentes. ¿Sí? Triángulos congruentes. Ya con este criterio ya no es necesario saber cuántos son los dos ángulos restantes, ni cuánto es el otro lado restante, ¿no? Solo conociendo estos tres criterios, estos tres elementos, lado, ángulo, lado, puedo determinar que son triángulos del mismo tamaño. El otro criterio es lado, lado, lado. Es decir, los tres lados iguales. Pues lógico, ¿no? Si tengo un triángulo con tres lados iguales, ¿no? ¿Qué voy a deducir? Que los dos triángulos son del mismo tamaño. Cuando yo tengo triángulos que sus lados son iguales, pues los dos triángulos son del mismo tamaño. Si tengo triángulos con lados iguales, los ángulos también serían iguales, ¿no? Por ejemplo, MC yo le voy a poner alfa. R sería alfa, porque está al frente de M, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, los tres criterios tenemos ángulo, lado, ángulo, no te olvides, en ese orden, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado, y lado, 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 los tres lados. ¿Estamos bien? Cuando tengo triángulos rectángulos es más fácil. ¿Por qué? Porque en triángulos rectángulos el 90 grados me va a ayudar bastante. Ya los dos tienen 90 grados. Si yo ya tengo un ángulo de 90 grados en ambos, solamente me faltan dos elementos. Que pueden ser dos lados. ¿Sí? Pueden ser dos lados. Por ejemplo, acá tengo hipotenusa M y un cateto N. Entonces ya hablamos de triángulos congruentes. O también puede ser un ángulo con un lado. ¿Por qué? Porque un ángulo es agudo y el otro es un lado M. Entonces, conociendo un ángulo, yo puedo saber el otro ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que en un triángulo rectángulo, si este es 30, el otro sería 60. Si este es 25, el otro sería 65. Suman 90 grados. Entonces, cuando son triángulos rectángulos es más fácil porque el ángulo recto me va a ayudar. Y solamente buscar dos lados congruentes. O un lado con ángulo congruente. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios para poder entender más o menos de qué trata esto. Primer ejercicio. Calcula el valor de x más y. Calcula el valor de x más y. Vamos a calcular el valor de x más y en este ejercicio. ¿Cuánto sería x más y? Primero, observamos el triángulo ABC, que es el primer triángulo, el triángulo ABC. Si yo observo el triángulo ABC, mira, ¿qué puedo darme cuenta? Pues que en el triángulo ABC, voy a poner aquí el triángulo ABC, va a ser congruente, se supone que va a ser congruente al triángulo. A ver, aquí antes de escribir cualquier letra tengo que ir en orden. Si primero escribí A, está alfa, ¿sí? En el A está el alfa. Entonces, si yo en el A he observado el alfa, ¿quién tiene el alfa aquí? H. Ok, entonces acá voy a colocar H. A con H. El B tiene beta. Acá, ¿quién tiene beta? I, entonces sería H, I, J. Ahí está.
esos triángulos serían congruentes. El triángulo ABC con el triángulo HIJ son congruentes, en ese orden, ¿sí? Eso es importante lo que estoy explicando. El ángulo A o el vértice A con el vértice H. ¿Por qué? Porque en ambos hay el ángulo alfa. El vértice B con el vértice I. ¿Por qué? Porque en ambos hay el ángulo beta. Y el otro vértice que me sobra C y J. Muy bien. Esto me va a ayudar bastante. ¿Por qué, profe? Porque si yo también trabajo con segmentos o con lados, por ejemplo, voy a trabajar con el lado AC. El lado AC en este triángulo. ¿Qué lado sería en este triángulo que está aquí? Si yo estoy tomando el primero con el último, que sería AC, acá yo también voy a tomar el primero con el último, que sería HJ. Entonces tiene que ser igual a HJ, ¿sí? Por esa razón es importante escribirlo en orden. ABC, HIJ. Primero con el último AC, primero con el último HJ. Y formo mi ecuación. AC, que es 3Y más 2, y HJ, que es 2Y más 10. ¿No? Si tú revisas, 2Y más 10. Y desarrollas esta ecuación, que ustedes ya saben desarrollar ecuaciones. Es igual a 10 menos 2. ¿De dónde me queda que Y vale 8? ¿Sí? Y vale 8. Listo. Ahora vamos por el otro lado. También tengo en el triángulo ABC, tengo 2x más 7 que le pertenece a BC. ¿Sí? Entonces, si yo trabajo con BC, si yo voy a trabajar ahorita con BC, entonces, ¿qué puedo decir? Ya, BC, ¿con quién? BC son los dos últimos con IJ. BC va con IJ. Ahí está, con el segmento IJ. ¿Ok? ¿Quién es BC? 2x más 7. ¿Quién es IJ? X más 20. X más 20. Entonces desarrollo la ecuación, ya tú sabes qué pasa a restar. X vale 13. X vale 13. Muy bien, ¿qué me pide el problema? El problema me pide calcular X más Y. Entonces, ¿cuánto sería X más Y? X más Y sería igual a 13. Este es el resultado a nuestro primer problema, ¿no? Por eso les dije que es importante partir desde este orden, desde acá. Triángulo ABC congruente a triángulo HIJ. ¿Son congruentes? ¿Por qué, profe? ¿Por qué condición? ¿Por qué? Porque tiene ángulo alfa, tiene el lado que tiene un puntito acá, si ustedes observan este puntito, lado, y tiene el ángulo beta, ambos. Entonces estamos en el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Eso es lo que hemos trabajado para este primer problema. Segundo problema, calcular X más Y. En este caso hay un triángulo rectángulo. Bueno, dice calcular X más Y, pero en realidad debería ser solo calcular X, ¿no? Esta parte no va, solo calcular X. Muy bien. A ver, ¿qué observo aquí? Observo que hay un puntito, aquí hay dos rayitas, y el 90 grados, pues, ¿no? ¿Sí? Un puntito es lado, el ángulo 90, el otro rayitas es lado. Estamos frente al criterio lado, ángulo, lado. Ante ese criterio estamos, ¿sí? Ante el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué, profe? Acá también tengo puntito, acá está el 90 y acá están las dos líneas. En ese orden, puntito 90, dos líneas, puntito 90, dos líneas. Entonces, ¿cómo sería el triángulo? A ver, sería triángulo ABC congruente ¿con quién? En ese orden. A ver, el A está al costado del puntito. ¿Quién está al costado del puntito? El P. Entonces sería P, luego va el 90 grados, que es CRQ. PRQ, mira, ABC y PRQ. ¿Ya? Esto es importante establecer, esto es muy importante, porque de aquí te vas a guiar qué ángulo vas a tomar o qué lado vas a tomar. Muy bien, ¿qué ángulo voy a tomar? El único ángulo que hay es el ángulo C, 2x más 6. El C, ¿con quién va? El C va con el Q. Por lo tanto, entonces si yo digo que el ángulo C tiene que ser igual al ángulo Q. ¿Cuál es el ángulo C? 2x más 6. ¿Cuál es el ángulo Q? 3x menos 7.
De aquí desarrollamos, el 7 pasa a sumar a este lado y el 2x pasa a restar. ¿Cuánto vale x? 13 grados. 13 grados. ¿Ven qué fácil es? Problema número 3. Problema número 3. ¿Ante qué caso estamos? Muy bien, yo observo aquí, ve, estas 3 puntitos, acá también tiene 3 puntitos, el lado. Acá hay un puntito, acá también hay otro puntito, otro lado. Aquí hay 2 rayitas, acá también hay 2 rayitas, otro lado. Estamos ante el criterio lado, lado, lado. Los 3 lados son congruentes. Muy bien, ahora establecemos nuestro triangulito. Triángulo PQ, PQR. ¿Ya? En un lado puedes tomarlo donde sea. En el otro sí hay que observar bien. P, si he tomado P, ¿cómo me doy cuenta qué sería aquí? Ah, pues P está al frente de estas 3 puntitos. P está al frente de los 3 puntitos. ¿Quién sería al frente de los 3 puntitos? B. Entonces sería el triángulo B. Triángulo B. ¿Quién más sigue? Si he tomado PQ, Q, que es el ángulo de, en este caso es el ángulo que no conozco valor, que está al frente de las 2 rayitas. Aquí sería al frente de las 2 rayitas BAC. Eso sería PQR con triángulo BAC. ¿Estamos bien? Si tú cambias aquí PQR, le pones RQP, acá también hay que cambiar CAB. Si tú cambias aquí QRP, acá también hay que cambiar. Sí, en ambos hay que observar bien para poder plantear luego nuestras ecuaciones. Muy bien, entonces voy trabajando con los ángulos por aquí. Vamos borrando esta parte, ¿ya? Vamos borrando esta parte para trabajar con los ángulos. Y muy bien, empezamos. Yo aquí tengo el ángulo P 3 beta que se opone a los 3 puntitos. Aquí sería el ángulo B 27 que se opone a los 3 puntitos. Entonces puedo decir, profe, que el ángulo P tiene que ser igual al ángulo B. Entonces sería 3 beta es igual a 27 grados. ¿De dónde sale que beta vale? 9 grados. Listo, ya está. Ahora por otro lado también yo puedo observar el ángulo R, aquí está, se opone aquí en el ángulo R, al puntito. Acá el ángulo C es el que se opone al puntito. Entonces, profe, el ángulo R tiene que ir con el ángulo C. ¿Quién es R? 2 alfa. ¿Quién es C? 22 grados. ¿Cuánto vale alfa? Alfa vale 11 grados. Listo. Por lo tanto, dice calcular el problema, por lo tanto, alfa más beta, ¿cuánto sería? 20 grados, ¿no? Alfa más beta sería 20 grados. Muy bien. Problema número 4. Hasta aquí vamos a desarrollar el problema número 4. Luego ustedes van a trabajar en sus cuadernitos. Este tema lo vamos a hacer hoy día y la próxima clase también, para irlo haciendo con calma y aprender lo que realmente nos va a ayudar bastante. Este tema es muy importante de aquí en adelante en toda la geometría, la congruencia de triángulos, ¿ya? Así que presten mucha atención. Muy bien, aquí yo tengo 2 triangulitos. ¿Cuál es este triángulo? ABC y el triángulo CDE, ¿no? Que todavía vamos a ordenarlo, pero para eso voy a ubicar algunos ángulos acá. Aquí le voy a llamar un ángulo alfa y acá arriba le voy a llamar un ángulo beta. Ahí está. Muy bien, si acá es 90 grados, recuerda que alfa más beta va a sumar 90, pues no, porque es un triángulo rectángulo, eso no te olvides. ¿Ya? Alfa más beta tiene que sumar 90. Ahora, aquí ¿cuánto sería entonces, profe? Acá tendría que ser beta. ¿Por qué, profe, tiene que ser beta ahí? Porque recuerda que alfa más beta suma 90, más el 90 que está en medio, este es un ángulo llano de 180 grados. Repito, aquí debe ir beta para completar los 180, porque beta con alfa 90 y 90 que está en medio 180. Entonces arriba, profe, debe ir alfa. Correcto, muy bien. El resto está fácil ya. El resto está fácil. Profe, ¿cómo sé que estos son congruentes? Estos 2 triángulos son congruentes porque mira, está alfa 2 rayitas beta, ¿sí? Alfa 2 rayitas beta. Acá también alfa 2 rayitas beta. Entonces estamos entre ángulo alfa, 2 rayitas ese lado, y el ángulo beta. Estamos frente al criterio ala, que si yo hago ese tendría triángulo, por ejemplo triángulo ABC, vamos a poner aquí triángulo ABC, congruente al triángulo
Si he empezado con A, que es el de 90 grados, acá debo empezar con E, que es el de 90 grados. A, B, C. B es el de beta. B sería C acá. E, C, D. ¿Ok? Eso es importante, establecer esta relación. Estableciendo la relación, ahora sí desarrollo ejercicios. Esto está fácil. ¿Sí? Si son congruentes, profe, si son congruentes son del mismo tamaño. Correcto. Entonces aquí ya está rapidito. Si son del mismo tamaño, el que se pone al frente de beta mide 2. El que se pone al frente de beta, ¿cuánto debe medir? 2. Ah, ya, profe. Con eso he llegado a la conclusión que AC debe medir 2 metros. ¿Sí? Porque está al frente de beta 2 metros y acá al frente de beta está AC, debe ser 2 metros. Muy bien. Ahora vamos con el otro. Al frente de alfa, profe, está CE, que no lo conozco. CE, que no lo conocemos. Al otro lado, en el otro triángulo, al frente de alfa, ¿quién está? 7, profe. Entonces CE tiene que ser 7, porque son congruentes, del mismo tamaño. Muy bien. Como el problema me pide calcular X, y X, según el problema, es AC más CE, ¿cuánto sería X? 2 metros de AC más 7 metros de CE. X me da 9 metros. Esta es la respuesta al ejercicio. ¿Sí? La respuesta al ejercicio. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar en esta vez. Luego continuamos con este tema. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima clase.